Comunicación Social de la universidad, y es justamente en el marco de nuestra facultad que se desarrolla este coloquio en la semana de actividades optativas que organizamos todos los años, ¿sí? Este año me ha tocado pues organizar este coloquio en el objetivo de que conozcamos, difundamos y discutamos sobre problemas serios que viven las democracias en nuestra región, en nuestro país, y que tiene que ver en definitiva con el bloqueo a la expansión de derechos económicos, sociales, políticos, culturales hacia nuestros pueblos, ¿sí? Y en ese sentido, pues, queremos que se difunda lo más posible esta problemática y se discuta entre la academia y nuestros estudiantes y el público en general. Queremos agradecer la participación de todas las personas que están aquí, nuestros queridos estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. Queremos también agradecer a nuestros invitados e invitadas, a los ponentes, a las ponentes, a las destacadas académicas que hoy nos acompañan. Queremos agradecerles especialmente por su generosidad y su disposición a cooperar inmediatamente con esta actividad. Por supuesto, queremos agradecer a la multiplataforma Voces y a la multiplataforma Hoja de Ruta que están transmitiendo en vivo este coloquio para que llegue a la mayor parte de audiencias. Queremos invitar también a nuestros participantes y también a la audiencia a que mande sus preguntas, a que plantee sus preguntas a través de las plataformas, que estaremos muy atentos y atentas a eso. Pues como les decía, esta semana vamos a trabajar sobre este tema, tanto proporcionando una perspectiva regional como presentando casos de estudios de distintos países. Hemos elegido esta vez el caso argentino, que lo va a abordar justamente hoy la doctora Analía Minteguiaga, el caso ecuatoriano, que lo vamos a abordar mañana, el boliviano el miércoles y el venezolano el día jueves. Y el viernes sacaremos unas conclusiones con nuestros estudiantes, ¿sí? Y obviamente con el público que quiera participar sobre esta problemática, ¿no? La modalidad que vamos a trabajar es conferencias de 20 minutos de parte de nuestras invitadas y luego abriremos un foro en el que tendrán la más amplia participación nuestra audiencia, ¿sí? Entonces, sin más, voy a dar paso a que Juan Esteban Baldión presente a nuestra primera ponente, que es la doctora Irene León, que va a abordar el tema América Latina, resistencias sociopolíticas y comunicacionales. Juan Esteban, por favor. Muchas gracias y buen día con todos los partícipes de este evento. Irene León Trujillo es ecuatoriana, socióloga, candidata a PhD por la Universidad de Montreal, directora de la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social FEDAEX de Ecuador. Es miembro y asesora de diversas iniciativas internacionales orientadas al desarrollo de alternativas al capitalismo y al patriarcado. Entre 2014 y 2016 asesoró al ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, especialmente en temas de pensamiento estratégico y diseño de una política para cambiar la relación del país con las transnacionales. Fue miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y de la Coordinación del Foro Social Américas. Coordinó el proceso de las Américas para la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Xenofobia y otras formas de intolerancia relacionadas, y ha integrado las coordinaciones de varias conferencias mundiales. Es parte del Consejo Directivo de la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI, y miembro de la Secretaría de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Profesora y conferencista invitada en universidades latinoamericanas y norteamericanas y europeas, es autora de diversas publicaciones en ciencias sociales, entre las que se cuentan Simulacros, suplantaciones y luchas por el conocimiento libre en el capitalismo digital, 2020, La primavera feminista y la contraofensiva patriarcal, 2020, ALBA, el horizonte latinoamericano del siglo XXI, 2013, Buen vivir y cambios civilizatorios, 2010, y El mundo visto desde el sur, año 2012. Tras esta presentación se da el micrófono a Erika Silva, moderadora del evento. Sí, Irene, tienes la palabra. Por favor, José Luis, si está grabando, ¿no? Sí. Ok, Irene, por favor, tienes la palabra. Hola, buenos días, muchas gracias. Muy importante esta iniciativa, Erika, gracias por invitarme.
debatir el acoso a las democracias y también evidenciar la resistencia social es clave en estos días donde todo esto se vive como en el cotidiano. El rol de los medios de comunicación en América Latina también es clave, puesto que estos están en el centro de los mecanismos utilizados en esta relación. Pero también es clave evidenciar el papel de las tecnologías comunicacionales, puesto que son parte del diseño del nuevo modo de acumulación capitalista el que se está posicionando. En fin, América Latina está en plena disputa, lo sabemos, militarizaciones, demostraciones de fuerza y una multifacética bandeja de ingredientes golpistas caracterizan estas arremetidas de los poderes neoliberales para retomar el control que creyeron se les iba de las manos. Aquí vemos fuego por aquí, judicialización de la política por allá, infiltraciones, movimientos de colores, acuerdos militares que sellan alianzas hemisféricas, se conjugan todos los días con la suplantación de los proyectos de integración soberana que estaban en marcha. Guiones conservadores y anticomunistas también, guiones decimonónicos, vuelven para legitimar el proyecto de afianzar el remozado control hemisférico de los Estados Unidos, que ahora se evidencia cada día más en múltiples partes de la región. Guión conocido, diremos, si no fuera porque esta vez, con decisivas estrategias, avanzan y se posicionan acciones para elevar a la cúspide el dominio de los poderes corporativos, los poderes de la globalización, esos poderes supranacionales que no solo disputan recursos y territorios, sino que vienen ahora por los sentidos, por los contenidos de horizonte. En fin, ahora vamos a verlo después, bregan por el afianzamiento de este nuevo modelo de acumulación capitalista basado en nuevos diseños tecnológicos principalmente. Es una contienda contra las proyecciones históricas colectivas de nuestra región, toda vez que para el proyecto capitalista global, solo la individualidad, conjuntamente con la competencia, pueden responder a los requisitos constitutivos del mercado total. Y según este planteo, el de ellos, no hay disyuntiva, es mercado o mercado, sin dilaciones. Y para lograrlo todo es posible. Incluso la vía del fascismo global, que ya asoma entre los escenarios eventuales. Son percibidos como enemigos de este proyecto todos quienes plantean alternativas, especialmente porque las experiencias alternativas que se han vivido en la región han mostrado ser exitosas. A tal punto que para contrarrestar la adhesión sociopolítica que éstas generan y empinar al poder esta versión del neoliberalismo, esta versión radical del neoliberalismo que está en curso, para hacerlo, están en escenario una multiplicidad de subterfugios, principalmente los pseudojudiciales. Ya lo dijimos, la judicialización de la política es uno de los principales mecanismos para colocar este neoliberalismo, y los comunicacionales. Pero también hay que señalar las múltiples demostraciones de autoritarismo, que son evidentes en todas partes cada vez más. Frente a eso, los y las actoras sociales se han visto retraídos a la defensiva. E incluso, pensando en el título de este evento, podemos ver un retroceso hasta a reivindicaciones prerepublicanas. Si hacemos una revista de qué se dice en la región, veremos, por ejemplo, que ahora es una reivindicación el derecho a participar en política, luego de que este es un derecho humano incluso y que en todas partes se creía ya un derecho consignado. Hay reivindicaciones como en Bolivia, el derecho a tener elecciones
y muchos derechos humanos básicos que ya se creían parte de las prácticas diarias consignadas en la región, por lo menos en el decenio pasado, están de regreso. Estamos en guerra, llegaron a decir presidentes como Piñera, Moreno, Bolsonaro, Bukele, subrayando su decisión a no dar ni un medio paso atrás en su empeño de congraciarse con los poderes corporativos. En guerra con la movilización popular de resistencia que han generado los avances de este neoliberalismo radical que se implanta en la región. A la vez, las instituciones financieras internacionales y otras instancias están muy afanadas en nutrir de contenidos aquello que a ellos llaman de transición, es decir, la transición a las nuevas reglas del capitalismo global. Y allá vamos. Bueno, pero aún así emergen potentes iniciativas organizativas y de resistencia que se expresan también en todas partes de modo muy potente. El neoliberalismo radical quiere asfixiar al progresismo y aún más al socialismo, al que demoniza y lo quiere fuera de cualquier proyección histórica. No quiere que esas experiencias de poder que ha conocido América Latina y el Caribe, peor aún las que hablan de poder popular y peor aún las que ya existen en realidad y no solo en propuesta en la región, hagan sombra a la eventualidad de sellar esa transición a la globalidad total. Es decir, es un momento en el que se habla se visualiza una gobernanza vertical de los poderes fácticos corporativos en un mundo construido a su imagen. ¿Y a qué aludimos con estos poderes fácticos? Al poder financiero global, a las transnacionales, incluidas las transnacionales de la comunicación, al complejo industrial militar, en fin, a estos entramados corporativos que son los que no solo mantienen el poder desde hace ya varios decenios, sino que en esta fase bregan por tomar un mayor control de los destinos del mundo por encima de los países. Entonces, estamos ante una batalla política, económica y geopolítica de gran magnitud. Esta disputa que se libra en el actual contexto de transición hacia este nuevo modo de acumulación capitalista, que está pautado nada menos que por un reordenamiento geoeconómico, insisto. Esto resulta del posicionamiento de patrones tecnológicos y financieros globales emergentes, con la correlativa disputa por el dominio del modo de producción relacionado con esto, y claro, la propiedad de los espacios, del espacio satelital, entre otros, los minerales, todos los bienes como se conoce ya en varios análisis. Entonces, cuando hablamos de este nuevo modo de neoliberalismo que se quiere afincar en la región, es uno que está asociado a esta visión de poderes globales distinto de los poderes nacionales, incluso regionales, incluso distinto de la posibilidad y la capacidad que podríamos tener de regirnos por el mundo de las multilaterales. Atrás quedó ya el tiempo de la Bretton Woods, donde el liberalismo era uno que buscaba, obviamente, todo lo antes dicho, pero aún no tenía esta hegemonía total que pretenden los actores fácticos del capital. Ahora está en brega y está en disputa la posibilidad y la capacidad de acaparar o de ser sede de las entidades corporativas de la globalidad. Es una definición de importancia en este momento. Incluso, por ejemplo, Estados Unidos está disputando albergar la mayor cantidad posible de entidades corporativas globales en su país.
En el siglo XXI, en disputa, como ha planteado el capital desde estos, es como se ha planteado el capital desde estos escenarios, hay una antítesis, y esa antítesis son las visiones de horizonte, como las que se han planteado en América Latina en el siglo XXI. El buen vivir, las soberanías, la emancipación humana, el socialismo, e insisto, cualquier otra versión que tenga una mirada hacia el bien común y no a la competencia. Para estos neoliberales radicales, cualquier experiencia de distribución o de bien común es entendida como una aberración histórica y la quieren combatir. Insisto, no hay disyuntiva, es mercado, mercado y sin dilaciones. Y enemigos del mercado son todos quienes se oponen a eso. Los restauradores neoliberales están convencidos de que la cesión de soberanía es una puerta para su inclusión en la globalidad. Están afanados en eso, es decir, hay que deshacer la institucionalidad del Estado cuanto antes mejor y presentar credenciales para lograr una inclusión en las esferas consideradas de poder en la globalidad. Un ejemplo de esto es el pecho en alto del presidente de Brasil, Bolsonaro, cuando relata su sueño de que Google o Amazon tomen el control no solo de los correos nacionales o de las instancias de telecomunicación, sino también de la educación y de otros asuntos de ese país. Esto es visto como un acceso a los actuales círculos de poder. Hay que deshacerse de lo nacional. Miran estas tendencias de esta corriente a la transnacionalización como el signo de progreso y de porvenir. Y perciben lo nacional y lo público como un vergonzante anclaje al pasado del que hay que deshacerse cuanto antes. En Ecuador creo que conocemos bastante de esto en el reciente periodo. Es decir, se busca afianzar esa perspectiva de intereses, donde predominan los intereses. Y para eso no les importa matar de frío a medio país, como lo hizo Macri en Argentina en inviernos recientes, o incendiar parte de América del Sur, como ha pasado en Amazonía, para exhibir voluntades a los intereses corporativos y mostrar que la rentabilidad corporativa es línea de horizonte, línea de fe y que vamos por ahí. Entonces, estamos en esa disputa, es decir, esta visión de este neoliberalismo radical, como yo lo llamo, y las propuestas de horizonte y versus las propuestas de horizonte y las experiencias alternativas que se han vivido tanto en países como en la región en América Latina. En términos más amplios, en términos de cómo se ve el capitalismo, la globalidad en este momento, Immanuel Wallerstein, que estudió el capitalismo a fondo, decía, este momento es el de la bifurcación. Es un momento en el que el capitalismo toma la salida de las alternativas o habrá una violenta arremetida de la derecha para garantizar la supervivencia de un nuevo modo de capitalismo. Y ese modo de capitalismo, bueno, Wallerstein ya no está para verlo todo, pero ese modo nuevo de capitalismo es lo que estamos viendo y viviendo ahora, y que de muchos, voy a dar algunos ejemplos luego de cómo eso se hace concreto ahora con las situaciones de la pandemia. Por eso, al hablar de comunicación en este momento, nos parece relevante enfatizar en los aspectos estructurales, en estos relacionados con el nuevo modo de acumulación capitalista en emergencia, porque reorganiza la producción del capital teniendo como escenario, ya lo dije, la globalidad como territorio y un modo de producción que se ancla en las tecnologías, especialmente en las tecnologías de información y comunicación, como lo sabemos. Por ejemplo, la propuesta de la nueva finanza digital,
que ya está en marcha, e incluso hay consorcios de corporaciones que lo están impulsando por fuera de las bancas centrales, por fuera del dominio de los países, tiene viabilidad a través de estos operativos nuevos tecnológicos. La robótica, que es un condicionante para la nueva reorganización del trabajo a escala global, también tiene que ver con conceptos de tecnologías digitales, con tecnologías de información y comunicación, etc. De hecho, ya conocimos a finales del siglo XX y en lo que va del XXI, modos de organización de la sociedad digital. La industria 4.0, por ejemplo, que es una industria inteligente, ya se ha basado sobre avances de tecnologías y ya se conoce, por ejemplo, la puesta en escena del Internet de las cosas, las ciudades inteligentes y otros. Ahora, en este nuevo momento, se aboga por una nueva forma de sociedad que se llama la sociedad 5.0, basada en la robótica, ya lo dije, la finanza digital, la producción, el consumo, y todo esto en cadenas y escenarios globales y desde otros escenarios de hacer las cosas. También en este momento hay nuevas formas de estratificación socioeconómica que se posicionan en lo global, descartando incluso a quienes se considera innecesarios como seres humanos y potenciando más condiciones para los elegidos. Esto no es un secreto, es decir, en debates recientes, presidentes como el presidente de Japón ha hablado del avance civilizatorio de la posibilidad de la sociedad 5.0 que confiaría a las máquinas incluso decisiones que podrían ser engorrosas para los humanos. Las finanzas, por ejemplo, ciertos aspectos que consideran engorrosos para los humanos podrían ya confiarse a las máquinas, a la inteligencia artificial. Bien, 5 en minutos. Fin, sí. 5 minutos. Uy, ya me falta casi nada. Voy a acelerar mi conclusión, Erika, discúlpame, me he demorado. Pero en fin, quizá insisto en esto porque nos parece muy relevante en el desafío latinoamericano actual. Es decir, a veces apuntamos más a los síntomas que a la enfermedad. Y en el momento, la disputa esta de los destinos del mundo, de los destinos de la globalidad y del papel de los aparatos y de las tecnologías comunicacionales en esos son dirimentes. Entonces, claro, hay una disputa por el todo, no solo por esa parte que está sobre la mesa, y sin duda lo que sucede en América Latina, esta reconquista del capital hacia Latinoamérica y sus destinos tiene que ver con estos poderes. De hecho, en Ecuador hemos conocido de cerca incluso el poder de los fácticos, de los poderes fácticos, las transnacionales, por ejemplo, y América Latina conoce bastante de esto. Ahora, en la disputa actual están a la cabeza del poder del capital los más potentes transnacionales de tecnologías de información, comunicación y de telecomunicaciones. Y esas están disputando mucho de lo que pasa ahora. Hay distintos instrumentos bibliográficos interesantísimos que analizan incluso cómo frente a lo que acontece en la pandemia, ahora bajo las condiciones de la pandemia, estos poderes globales se han afianzado cada vez más. Es decir, no solo porque están a la cabeza de la rentabilidad de todo lo que pasa, sino porque interviniendo o no interviniendo directamente en la existencia de esta pandemia, se ha posicionado ya buena parte de lo que se creía poco probable antes. Es decir,
en el mundo entero, la existencia del mundo digital, la existencia de la educación digital, del trabajo a domicilio, que implica nuevas formas de trabajo sin garantías como lo conocemos, y muchas otras reglas del acceso a esta nueva finanza global basada en tecnologías digitales están en marcha. Es decir, hay debates incluso a saber cómo podría ser que este frente de poder tecnológico, comunicacional y telecomunicacional que está a la cabeza de la rentabilidad está impulsando o aprovechándose de esta condición de paro mundial para imponer sus reglas del juego. Entonces, bueno, quisiera concluir diciendo que en América Latina esto es muy presente, claro, pero también están emergiendo iniciativas de resistencia frente a esta situación, ahora más que nunca. Es decir, por ejemplo, si antes no era muy visible lo que se pretendía con el trabajo descentralizado en los domicilios, como está pasando ahora, ahora ya lo vemos. Es decir, hay una poca responsabilidad patronal y una mucha responsabilidad de las personas que trabajamos desde las casas. Y entonces ahora sí se están visualizando las pocas responsabilidades patronales que quiere tomar este sector de este nuevo modo de acumulación global que se nos impone en el momento. En fin, insistir que para posicionar esta nueva regla del juego que evade la legislación nacional, regional, global y pretende autorregularse, se están generando distintas situaciones muy agresivas y de mucha violencia, de posicionamiento de poder, de ideología y de política a través de los medios de comunicación convencionales, pero también a través de otros múltiples mecanismos. Concluir diciendo, quería hablar bastante, y ya hablé bastante, quería hablar de las redes sociales y de los mecanismos de comunicación que vienen acompañados y que son consubstanciales a este nuevo momento, pero quizá solo llamar la atención sobre la concentración y el negocio de los datos. Y a la vez llamar la atención sobre el hecho de que en América Latina también están emergiendo resistencias frente a esto. El Foro para una Internet Ciudadana, por ejemplo, las iniciativas ciudadanas que están asociadas a Usenet, que abogan por una socialización, por una visión cooperativa, por otros modos de hacer esto, que no niegan la importancia de una evolución tecnológica y del mundo digital, pero que contestan la propiedad cada vez más concentrada de estos y el dominio del mundo que resulta de esto. Bueno, gracias Erika, gracias compañeras, compañeros. Muchísimas gracias, Irene, por tu excelente exposición. Lamentablemente, tú sabes, tenemos poco tiempo, solo apenas 20 minutos. Les hemos pedido desde el inicio que tomen en cuenta esto, pero te agradecemos muchísimo y pues obviamente vamos a tener la oportunidad de ampliar esto con preguntas, así que te pedimos pues que tengas paciencia para que también nos contestes las preguntas que nos quedan después de escucharte. Seguidamente vamos a escucharle a la doctora Analía Minteguiaga con su exposición La incesante disputa por el no retorno del nunca más en Argentina. Quiero que por favor Juan Esteban le presente a la doctora Minteguiaga. Gracias. Analía Minteguiaga es doctora en investigación en ciencias sociales con especialización en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México. Ha sido autoridad académica y docente investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Recientemente ha sido docente invitada en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París, Sorbonne Nouvelle. En la actualidad reside en México, donde se encuentra realizando una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones sobre Universidad y Educación de la UNAM.
Es miembro de la Red Latinoamericana de Estudios y Formación en Políticas Sociolaborales y de Bienestar y del Grupo de Estudio en Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Es autora y coautora de diversos libros y artículos científicos en el campo de las políticas educativas y sociales, entre los que destacan Lo público de la educación pública, la reforma educativa de los 90 en Argentina, Flaxo, México 2009, la evaluación de la calidad de la Universidad Ecuatoriana, la experiencia del mandato 14, CEACES 2014, y las oscilaciones de la calidad educativa en Ecuador, 1980-2010, UNESCO IAEN 2014. Esa sería la presentación. Cedo el micrófono a la profesora Erika. Bueno, espero que se escuche muy bien. ¿Se escucha bien? Ya. Bueno, quiero agradecer a la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y a Erika Silva particularmente la invitación a este coloquio virtual. La ponencia la titulé La incesante disputa por el no retorno del nunca más en Argentina, justamente para volver a traer a la discusión este concepto tan complejo y para entender las circunstancias actuales que está viviendo la región y particularmente la Argentina. ¿A qué alude la noción de nunca más? Quizás muchos de los que están escuchando este coloquio no lo conozcan, pero la expresión nunca más es una expresión utilizada en Argentina para repudiar el terrorismo de Estado. Alude especialmente a la dictadura militar que tuvo lugar en este país entre 1976 y 1983. Por ello, el nunca más es una expresión utilizada frecuentemente en marchas y actividades políticas para hacer referencia a aquellas experiencias de corte autoritario y dictatorial que tuvieron lugar en la Argentina. Para que nunca más exista una experiencia semejante, la fórmula en Argentina fue memoria, verdad y justicia. Este fue el corazón, esta fórmula, memoria, verdad y justicia, fue el corazón del retorno de la democracia en Argentina. Me gustaría que retengamos estas tres ideas fundamentales para comprender a cabalidad lo que acontece contemporáneamente en la Argentina. La expresión nunca más reaparece en el discurso público oficial muy recientemente. O sea, reaparece después de 1983, está permanentemente en el discurso público, pero reaparece en el discurso oficial, es decir, en el discurso estatal argentino. ¿En dónde reaparece la expresión nunca más? Reaparece en el acto de asunción de Alberto Fernández como presidente de la República Argentina ante el Congreso Nacional, en el discurso. El primer día de esta nueva gestión, luego de 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Aparece llamativamente el 10 de diciembre del año 2019, cuando parecía que ya llevábamos 36, que ya llevábamos 36 años de democracia ininterrumpida en la Argentina. Me voy a detener en algunos fragmentos muy puntuales de este discurso para que vean la importancia que tiene la reaparición de la noción de nunca más. Alberto Fernández dice ese 10 de diciembre del 2019, hoy vengo a manifestar frente a esta asamblea y frente al pueblo argentino un contundente nunca más. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, por operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Porque una justicia demorada y manipulada significa una democracia acosada y denegada. Sigo citando textualmente. Queremos una Argentina donde se respete a rajatabla la Constitución y las leyes. Queremos que no haya impunidad para un funcionario corrupto, ni para quien lo corrompe, ni para cualquiera que viole las leyes. Ningún ciudadano, por más poderoso que sea, esté exento de la igualdad ante la ley.
y ningún ciudadano, por más poderoso que sea, puede establecer que otro es culpable si no existe debido proceso y condena judicial firme. Cuando se presupone la culpabilidad de una persona sin condena judicial, se está violentando no solo la Constitución, sino los principios elementales del Estado de Derecho. Una democracia sin justicia realmente independiente no es democracia. Sin una justicia independiente del poder político no hay república ni democracia, solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años, hemos visto las persecuciones indebidas y las detenciones arbitrarias inducidas por gobernantes y silenciadas por la complacencia mediática. Esta nueva referencia que les acabo de citar, al nunca más, justamente alude a que durante el gobierno que tuvo lugar en Argentina entre el año 2015 y 2019, se puso en jaque la democracia. ¿Qué fenómenos habían puesto la democracia en jaque entre 2015 y 2019, entre el 2015 y 2019, exactamente el gobierno de Mauricio Macri? Básicamente, hay una prolífica literatura que habló de que en la Argentina, como en otros países de la región, se instaló una suerte de estado de excepción. ¿Qué es un estado de excepción? Bueno, el estado de excepción son medidas jurídicas que no pueden ser comprendidas en el plano del derecho, en el plano de lo jurídico. El estado de excepción se presenta como una forma legal de aquello que no puede tener forma legal. No es un estado original, anterior al derecho y a la división de poderes, sino que es un vacío de derecho, igual a un estado de naturaleza, a un estado jovesiano. El estado de excepción requiere del derecho, aunque implique poner entre paréntesis el derecho. A veces se caracteriza el estado de excepción bajo la expresión de plenos poderes. Se refiere a la expansión de los poderes gubernamentales, cuando se le confiere al Ejecutivo el poder de emanar decretos que tienen fuerza de ley. Desde aquí, una de las características esenciales del estado de excepción es la provisoria abolición de la división de poderes. Desaparece la distinción entre poder legislativo, ejecutivo y judicial. Pero el problema no siempre se presenta bajo esa modalidad. Solo se ve la abolición de la división de poderes desde una arista. Se ve al poder ejecutivo subvirtiendo al poder legislativo o al poder judicial. Se cree que el poder ejecutivo es el que naturalmente va a tender al estado de excepción. Sin embargo, no se piensa que el poder legislativo y el poder judicial, como pasó en buena parte de la región, y Argentina no fue la excepción, sean los que generen estados de excepción. Que sean estos, el poder legislativo y el poder judicial, los que se arroguen los plenos poderes. Ahora bien, para que exista la necesidad de un estado de excepción, para que pueda justificarse socialmente y adquiera cierta legitimidad aplicar un estado de excepción, tiene que ser construida una necesidad. ¿Cuál fue ese trauma social, esa incertidumbre, esa situación de caos, de una situación inmanejable que justificó la excepcionalidad? En América Latina fue la construcción del problema público de la corrupción estatal. La corrupción estatal justificó la puesta en marcha de medidas excepcionales como la suspensión de la ley y la Constitución, en nombre del carácter excepcional de las causas y las investigaciones ligadas a la corrupción estatal. ¿Qué excepcionalidades hemos visto? Excesos de las operaciones anticorrupción en América Latina, por ejemplo, la operación Lavallato, las causas seguidas a los funcionarios kirchneristas, la causa de Odebrecht en Estados Unidos y todos los efectos que tuvo en causas judiciales en América Latina. Aparecen personajes del Poder Judicial que tienen una capacidad para velar por todo el proceso investigativo. El juez que ordena la prisión puede ser al mismo tiempo el que juzga. Se pierde la distinción entre quien investiga y quien juzga y sentencia. Fiscal y jueces aparecen absolutamente yuxtapuestos. Se trata de juicios de excepción, un superpoder judicial que ocupa espacios que no les corresponden. ¿Dónde vemos esos plenos poderes del Poder Judicial que Argentina
los vio todos, absolutamente, durante los 4 años del macrismo. La excepcionalidad del Poder Judicial. Lo vimos en la no garantía del debido proceso, cuando los derechos individuales se pusieron entre paréntesis, cómo se fraguaron pruebas ilícitas, la aplicación de criterios subjetivos de buena fe en los procesos judiciales, la implantación de pruebas, las prisiones preventivas como regla, las escuchas ilegales, las detenciones ilegales, testimonios sacados bajo condiciones de no garantía de derechos, las leyes del arrepentido en Argentina, una ley del arrepentido que no solamente permitía que una ley que de alguna manera permitía que la persona que había participado en actos de corrupción, si podía sindicar a un funcionario kirchnerista como parte de la componente de la corrupción, no solamente se liberaba de los cargos por haber participado en una relación de corrupción, sino que todos los bienes que obtenía de esos actos ilegales no iban a ser investigados. También lo vimos, esos plenos poderes del Poder Judicial, en la criminalización de los abogados y en las defensas. El abogado, en este caso de los funcionarios kirchneristas, era confundido no solo con el cliente, sino con el supuesto crimen cometido por el cliente, lo que redujo el espacio para la defensa. La presentación de denuncias que no siguió reglas legales, sino ilegales y hasta inconstitucionales. La espectacularización de la justicia, el uso controlado de la prisión preventiva con la presión de los medios de comunicación. Y finalmente, una característica que tuvo estos superpoderes del Poder Judicial, que habrá que analizar si también se dio en otros países de la región, es la connivencia entre el Poder Judicial, los servicios de inteligencia estatales, utilizados para fraguar estas causas, y los medios de comunicación. Me gustaría en este punto entender o plantearles cuáles son las razones materiales del acoso a la democracia o de estos retornos del nunca más. Los nunca más pueden adquirir diferentes formas o modalidades. Los acosos a la democracia pueden darse bajo diferentes mecanismos. La pregunta es ¿por qué su incesante retorno? ¿No era que América Latina y Argentina también, luego de la primera fase de las transiciones a la democracia, ya había logrado cierta consolidación? Yo creo que los retornos del nunca más exigen una mirada mucho más compleja que rearticule lo político con lo económico. Estos retornos tienen que ver con los esfuerzos, como bien dijo Irene León, con esfuerzos por instaurar o consolidar regímenes de acumulación neoliberal. En Argentina, el retorno a la democracia en 1983 quiso reflotar un proyecto de desarrollo nacional, reservando un papel importante al Estado en la regulación económica y social, luego del programa neoliberal instaurado por la dictadura. Empero, la dictadura había creado condiciones muy complicadas para lograr tal proyecto, básicamente, no solamente porque avanzó en el proceso de privatización, de desarme del complejo productivo industrial de la Argentina, sino porque la dictadura creó un ominoso endeudamiento externo para la Argentina. El papel de las deudas externas es clave para entender esas condiciones materiales. La crisis de pago de dicho endeudamiento durante la década del 80 llevó a la Argentina a una situación de hiperinflación que creó las condiciones excepcionales para que luego del gobierno de Raúl Alfonsín se instaurara un programa neoliberal con Carlos Menem, pero no ya con dictadura, un programa neoliberal bajo el régimen democrático. Esta convivencia entre democracia y neoliberalismo logró mantenerse hasta el año 2003 y en el medio pasó la crisis del 2001. Aquella etapa entre 1989 y 2003 fue una convivencia entre democracia y neoliberalismo, pero fue una democracia de alguna manera también acosada, que había puesto entre paréntesis buena parte de la memoria, de la fórmula memoria, verdad y justicia. Solo para dar un ejemplo, durante esa etapa, entre 1989 y 2003, se pararon los juicios a las juntas militares, a sus colaboradores, durante
la etapa, digamos, separaron los juicios a los delitos cometidos durante la dictadura militar. Empero, esta convivencia entre democracia y neoliberalismo cambia a partir del año 2003, cuando llega el gobierno Néstor Kirchner y luego lo sucede los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Aquí se intenta apuntalar el régimen democrático, pero con un proyecto de desarrollo nacional, y volver a instaurar la fórmula predicha entre memoria, justicia y verdad. El macrismo, el proyecto neoliberal macrista que sucede luego del segundo gobierno de Cristina, vuelve a reintroducir esa tensión entre democracia y neoliberalismo. El proyecto neoliberal de Macri implica la reintroducción de la Argentina al circuito financiero internacional mediante la asunción de una deuda externa aún más ominosa que hasta la fecha se conocía, avance en el desarme del sistema productivo industrial. Hay datos impresionantes e incontestables sobre la destrucción de empresas y empleos industriales, especialmente pequeña y mediana industria en la Argentina, y avanza en la destrucción del complejo científico-tecnológico nacional. Parece entonces que no es casual que la antesala de una nueva reivindicación de un nunca más en la Argentina en el año 2019 sea justamente el endeudamiento, acompañado del desmantelamiento del complejo industrial y del complejo científico-tecnológico nacional en la Argentina. Las democracias, después de los momentos de estados de excepción, entran en una suerte de estado de coma. Con la deuda, los nuevos gobiernos progresistas, por más progresistas que sean, llegan sin la materialidad necesaria para llevar a cabo sus proyectos de desarrollo nacional. La pregunta que yo les haría, y que yo me hago, que me parece que es interesante para el coloquio que estamos debatiendo hoy, no voy a entrar a discutir en esta exposición las razones que explican por qué en el año 2015 en Argentina se da un retorno del gobierno neoliberal. Me interesa más concentrarme en otra cuestión que me parece que aporta a cómo poder dar esta disputa. La pregunta es, ¿por qué en Argentina se logró producir un retorno de un gobierno en el año 2019 que pudo nuevamente denunciar el acoso de la democracia que se estaba viviendo y poner en el discurso público la importancia del nunca más para los regímenes democráticos? ¿Por qué Argentina pudo salvaguardar, a diferencia, por ejemplo, de Bolivia, de Brasil, ¿sí?, y de Ecuador, los atributos fundamentales de la democracia aludidos en la noción de poliarquía? Me refiero básicamente a criterios de elecciones incluyentes, limpias y competitivas. ¿Por qué en Argentina? ¿Por qué se pudo dar esto en Argentina? No es solo porque el pueblo apoyó el proyecto político de Alberto Fernández y su coalición Frente de Todos, es decir, porque hubo una voluntad popular en apoyar la coalición y la propuesta, porque en Brasil y en Bolivia, por ejemplo, eso podría haberse dado y ahora tendríamos un gobierno de Lula da Silva o de Evo Morales. El tema es que en Argentina, además de esa voluntad popular, existieron instituciones, organizaciones, una academia con capacidad de crítica hacia el poder instituido y de autocrítica permanente sobre sí misma. Existió un cierto reducto de medios de comunicación independientes del poder político de turno, y fundamentalmente en Argentina, a diferencia de la mayoría de los países de la región, hubo una indiscutida subordinación del poder militar hacia el civil democráticamente elegido. Esto último es producto de un largo y muy costoso proceso de justicia intergeneracional sobre los delitos cometidos durante la última dictadura militar. ¿Pero qué clase de instituciones? Bueno, si bien una parte del Poder Judicial participó de los fenómenos mencionados al estado de excepción, hubo sectores y reductos de institucionalidad jurídica que no se plegaron, que por el contrario se ajustaron a la ley y a la Constitución y fueron garantes del Estado de Derecho.
También hubo un funcionamiento probo de las instituciones electorales, más allá de algunos casos que los hubo de intentos de manipulación del proceso electoral. En general, en la Argentina hubo respeto a los atributos básicos de la poliarquía. En las instituciones públicas hubo un funcionariado que se ajustó al cumplimiento de la ley y la Constitución. Y se separó del uso particularista y patrimonialista de las instituciones. Hubo un entramado fortísimo de organizaciones sociales y sindicales que pusieron el cuerpo durante 4 años en las calles, en las manifestaciones, para rechazar los abusos y la pérdida de derechos que producía el programa neoliberal de Macri. También hubo una poderosa resistencia crítica incisiva del ámbito científico, que justamente alzó la voz en contra de los acosos a la democracia. Puso el cuerpo también y de alguna manera no se sintió convocada por la falsa idea de la neutralidad de la ciencia. Hubo muchos actores y agrupaciones académicas que explícitamente, si bien indicaban no estar a favor ni del kirchnerismo, ni del peronismo, ni de ningún personaje asociado a estos movimientos políticos, entendieron que durante el macrismo estaba en juego la democracia. En Argentina existe memoria, 5 minutos. En la Argentina existe memoria, una memoria alimentada con un discurso muy presente sobre los efectos de los poderes antidemocráticos sobre la ciencia. No olvidemos la importancia que sigue teniendo ese recuerdo de la noche de los bastones largos. También en Argentina hubo, y fue importante contar, con medios públicos no estatales. Porque incluso los estatales fueron cooptados por el Estado neoliberal, y los privados, altamente oligopolizados, funcionaron como correas de transmisión de los intereses empresariales que representaban. La TV pública, la radio nacional, el manejo de la pauta publicitaria oficial fueron mecanismos de chantaje para la formación de la opinión pública. Pero gracias a esos medios de comunicación independientes que estaban vinculados a organizaciones sociales y sindicales y a cierto empresariado, digamos, proclive a un proyecto de desarrollo nacional, esto no logró, o sea, se pudo mantener un reducto de resistencia muy importante. Lo que debe quedar claro de la experiencia argentina es que tuvo real productividad aquella idea de los 80 de que la democracia se defiende solo con más democracia. Y que esto implica, entre otras cuestiones, traer al primer plano aquella fórmula tan fundamental: memoria, verdad y justicia. Memoria para no olvidar el papel de las Fuerzas Armadas. Había que democratizar las Fuerzas Armadas comprometidas con la democracia. Pero no solo recordar las dictaduras y sus crímenes, sino recordar también el impacto que tiene el neoliberalismo sobre las condiciones de vida de la población. Eso también hace a la democracia. Alfonsín decía, con la democracia se educa, se come. Es decir, había un sentido material de la democracia. La verdad, siguiendo esta fórmula, no hablo de la verdad absoluta como si tal cosa existiera, sino de los esfuerzos por conocer de la manera más honesta los hechos, los acontecimientos y los culpables en caso de que existan delitos. La verdad es muy importante porque la verdad está no solo ligada a la justicia en términos de instituciones de justicia, sino a los medios de comunicación y a la academia, como actor fundamental en la construcción de una mirada reflexiva y crítica de la sociedad. Medios y académicas deben asumir un papel fundamental en la preservación de la democracia en los ámbitos de la esfera pública. Y finalmente, para cerrar, justicia. Justicia implica contar con un poder judicial independiente que juzgue en tiempo y forma, que no permita impunidad, ni para el funcionario corrupto, pero tampoco para el que lo corrompe y hace negocios. Una justicia que no establezca culpabilidades sin el debido proceso y que una justicia que no se preste a ser instrumento de los estados de excepción. Bueno, espero haberme ajustado al tiempo. Muchísimas gracias, Analía, por esa exposición
excelente, tan clara. Así que, bueno, una vez que hemos concluido las exposiciones, vamos a dar paso al foro, a las preguntas de nuestros participantes. Le pido a Juan Esteban que esté atento al chat si nos mandan preguntas por el chat, y también a Ruth para que nos indique si es que nos mandan preguntas por las plataformas, ¿sí? Entonces, sin más, pues doy paso a las preguntas. Por favor, las personas que quieran participar pueden levantar la mano. Miguel Encalada tiene una pregunta, profe, le doy paso ahorita ya. Muy buenos días con todos. La verdad, tanto las dos posiciones que me mencionó, tanto Irene como Analía, son bastante fundamentales en el tema de cómo mejorar esta democracia que ha sido afectada con el paso del tiempo, con regímenes como el de Bolsonaro o el régimen de Yanine Áñez, por ejemplo. Quería preguntar a Analía sobre cómo se podría aplicar estas fórmulas que mencionó de nunca más aquí en Ecuador. Si estas mismas fórmulas tuvieran una aplicación también aquí, o por el contrario, se debería aplicar otras fórmulas distintas para regresar a un régimen democrático que más que nada no elimine la pobreza en sí, sino que elimine el tema de la desigualdad que hay entre ciudadanos. Analía te preguntó. Sí, quería preguntarte si contestaba ahora o juntábamos las preguntas. Bueno, quizás sea una buena posibilidad reunir las preguntas. Sí, podría ser esa una alternativa. No sé si tenemos más preguntas, Juan. Parece que no, profe. En ese caso yo quisiera plantear una. Sí. Mi pregunta es más para la exposición de Irene León. Tiene que ver con bueno, ella ha identificado que actualmente están emergiendo estos actores de la globalización, entidades corporativas, que son como los nuevos actores a los que nos tenemos que enfrentar en el contexto actual. Mi pregunta es, ¿qué rol juega entonces actualmente el gobierno de los Estados Unidos en el marco que estamos viviendo? ¿O es que va a ceder paso al poder de estas transnacionales? ¿O está todavía jugando un rol activo allí? Esa sería mi pregunta. Yo pienso que en este momento podemos dar paso a las preguntas, y si después hay más preguntas no hay problema. Entonces pediría que Irene, como primera expositora, responda a la pregunta y luego lo hace Analía. Yo también quiero hacer una pregunta, así que me reservo también mi derecho a hacer preguntas. Así que por favor con Irene. Bueno, la pregunta del millón es esa. De hecho, en esta nueva configuración no se está dando ahora, ni es algo nuevo, es decir, el poder corporativo, estos poderes fácticos de la globalización ya vienen posicionándose hace casi medio siglo, poco a poco. Lo que está sobre la mesa ahora es un dominio mayor que la propia dinámica de la globalización les permite querer tomar. Es decir, se ha efectuado ya una suerte de desterritorialización porque ellos dominan por encima de los países, de la mayoría de países como nosotros, de los pequeños, pero también de los grandes. Es decir, Estados Unidos, por ejemplo, en este momento está bregando por acumular más sedes corporativas y desde esa posibilidad afianzarse como lo que quiere seguir siendo, es decir, el poder hegemónico del mundo. Pero ahí ya la cosa no funciona así, es decir, hay otros poderes, otros desarrollos tecnológicos, entre otros, que han tomado
poder en el mundo. China, por ejemplo, es uno potentísimo y con una propuesta diferente. Es decir, no está negando China al poder corporativo, no, pero está colocando sobre la mesa una propuesta de mundo de algún modo multipolar, es decir, de poderes compartidos con otros y de escenarios en los que se rompa con ese poder hegemónico único de Estados Unidos. En palabras de Samir Amin, es decir, estaría proponiendo una suerte de desconexión que permita cambiar la relación de poder global. Entonces, Estados Unidos todavía tiene en su seno una buena parte del poder financiero, por ejemplo, del capital financiero, el capital financiero especulativo especialmente, pero en el mundo han emergido otros poderes que están disputando esa hegemonía en este momento. Y de hecho, cuando se habla de la disputa por este nuevo modo de acumulación capitalista que está emergiendo, una de las eventualidades es que, no es una eventualidad, ya lo estamos viendo, esta guerra tecnológica científica entre los dos grandes fuerzas, entre Estados Unidos y China, y entre otros, porque el mayor poder sobre las tecnologías 5.0 no los tiene Estados Unidos, los tiene China. Entonces, de ahí podemos también contextualizar estos desplantes, digamos, que está colocando Estados Unidos y amenazas frente a la tecnología china, que en el día reciente podemos decir la reciente declaración sobre prohibir el TikTok en Estados Unidos u otras aplicaciones que vienen de otros países. En fin, Estados Unidos juega un papel trascendente aún en todas las decisiones y las relaciones de la globalidad, pero no es poder único ahora, está en disputa eso también. Muchísimas gracias, Irene. Les voy a pedir a todos y todas que por favor activen sus cámaras, porque como estamos en vivo y están transmitiéndonos a través de la multiplataforma Voces y de la multiplataforma Hoja de Ruta, entonces quieren verles a nuestros participantes. Entonces, en ese sentido, pues les pido que por favor activen sus cámaras para poder tener sus imágenes en pantalla. Tenemos también, después de las preguntas que Analía conteste, a Miguel Encalada. Yo también voy a hacer unas 2 preguntas y también tengo entendido que tenemos preguntas a través de la plataforma que nos van a hacer conocer. Entonces, por favor, Analía. Bueno, Miguel, quiero agradecerte la pregunta. Me preguntas, ¿cómo se podrían aplicar estas fórmulas en Ecuador? Digamos, esta es una fórmula que surgió en el contexto argentino en base a demandas y problemas construidos por la sociedad argentina, pero estoy segura que Ecuador seguramente tiene las suyas, pero lo que más me interesa quizás es justamente plantear que si Argentina pudo construir ciertas condiciones de posibilidad para la vuelta de un gobierno progresista en el 2019, un gobierno que pudo poner en palabras, pudo expresar en un discurso oficial que lo que había sucedido durante la etapa del retorno neoliberal radical en los términos de Irene León, no fue solamente un programa neoliberal, sino es un programa neoliberal que ya no puede convivir con la democracia, no puede producir sus procesos de acumulación bajo regímenes democráticos y tuvo que llevar a cabo avasallamientos hacia la democracia. Argentina pudo resistir eso y pudo producir en el 2019 la llegada de un gobierno progresista. Se debe no a la virtud coyuntural de esa coalición de gobierno, ni a la voluntad popular que se pudo constituir en la Argentina para apoyar esa coalición, sino a condiciones mucho más complejas, mucho más profundas,
que se vinculan con fuerzas sociales, con mentalidades, con maneras de comprender el régimen democrático para la vida de los argentinos, condiciones que se urdieron desde la última dictadura, pero incluso antes, porque Argentina ha tenido varias dictaduras, lamentablemente, en su historia republicana. Es decir, son condiciones de largo aliento y que han premiado, han marcado, han hecho mella en la memoria colectiva de los argentinos. Hayan vivido o no en la etapa de dictadura militar. Digamos, uno pregunta a un estudiante que está ahora en el colegio secundario o en el colegio primario y entiende perfectamente lo que fue la dictadura militar y los efectos que tuvo para la vida de los argentinos. ¿Por qué? Porque el sistema educativo, porque también los medios de comunicación, porque hubo un sistema científico-tecnológico también, donde la dictadura se problematizó, se constituyó en un problema público estructural para la ciudadanía argentina. La democracia es un valor muy importante para la sociedad argentina. Eso no significa que no siga estando acosada hasta el día de hoy, que uno no vea acciones antidemocráticas. Lo que digo es que hay resistencia. Se pudo constituir resistencia. No es casual que la Argentina haya sido de los pocos países que logró llevar a buen término, es decir, logró concretar los juicios, no solamente a las justas militares, sino a los colaboradores de los militares y a los colaboradores civiles, porque fue una dictadura cívico-militar. Y además, que Argentina sea el único país en toda la región que haya logrado juzgar el plan de cooperación internacional para montar un plan de represión sistemática, que fue el Plan Cóndor. Argentina es el único país donde hay una causa judicial para juzgar el Plan Cóndor y sus colaboradores. Esto habla de una memoria. Yo creo que este es un punto clave, porque en muchos países, digamos, un problema grave que tenemos es que esas transiciones a la democracia se hicieron olvidando lo que pasó. Argentina hizo enormes esfuerzos, hay organizaciones sociales, pero también el poder judicial, y esto es lo que quiero decir. Hay organizaciones dentro del poder judicial argentino como Justicia Legítima, que forman abogados, fiscales y jueces absolutamente comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Esto es un elemento fundamental, el tema de la memoria. Entonces, creo que ese es un punto clave y habrá que hacer el análisis del Ecuador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con sus dictaduras? ¿Qué pasó con la memoria de esas dictaduras? ¿Qué pasó en la etapa de las transiciones? ¿Qué papel tuvo la justicia? No solamente me refiero quizás a la dictadura, también otros momentos en donde hubo terrorismo de Estado en el Ecuador. Incluso, hubo actos de terrorismo de Estado en Ecuador durante el febrecorderismo. Y la otra cuestión que es clave es el papel de la academia, Esto es fundamental, porque en Argentina un núcleo de resistencia muy importante es el papel de la academia, que no es que defiende a personajes o procesos políticos con nombre y apellido, defiende la democracia, porque entiende perfectamente el costo de la ausencia de democracia para desarrollar una academia crítica, libre e independiente. ¿Sí? Esto me parece que es clave. Luego, me parece que tiene mucha conexión con lo que está pasando en Ecuador, es el tema de la justicia, que me parece que se emparenta con lo que pasó en la Argentina, y el tema de los medios de comunicación. Creo que otra diferencia importante entre la Argentina y Ecuador es que en Argentina funcionaron las instituciones electorales y en Ecuador no funcionan las instituciones electorales. Están completamente cooptadas, completamente manipuladas. Porque en Ecuador, junto con Bolivia y otros países, no se pudo garantizar la definición básica, la más mínima, la más
reducida de democracia, que es la definición de poliarquía. Eso no está garantizado hoy en el Ecuador. No sé si he respondido a la pregunta. Muchísimas gracias, Analía. Muchísimas gracias. Voy a pasar el micrófono a Ruth, para que por favor nos diga las preguntas o la pregunta que nos están formulando a través de la plataforma. Entonces, Ruth, por favor, tienes la palabra. Gracias, buenos días con todas y con todos. Tenemos una pregunta, pero no está dirigida con nombres a ninguna de las dos panelistas. De pronto, las dos nos podrían responder. Viene desde la plataforma Hoja de Ruta de Lucrecia y dice: ahora, en una sociedad con muy poca educación, altamente manipulada por los medios, ¿qué se puede hacer? Hasta ahí la pregunta. Por favor, Irene. Primero Irene y luego Analía. Tremenda pregunta. ¿Qué se puede hacer en una sociedad manipulada por los medios y que va a ser cada vez más manipulada? Quisiera aludir a la experiencia reciente en el caso de Ecuador, por ejemplo, que ha tenido una importante movilización por el derecho a la comunicación, que llegó incluso a tener una legislación al respecto que fue considerada de las más importantes de la región latinoamericana, sin ir más allá, porque sí llegó a ser muy valorada y es considerada un referente esa legislación de Ecuador. Entonces, sin duda es una causa de lo más importante y de lo más potente esta reivindicación del derecho a la comunicación. Y obviamente eso no solo tiene que ver con la posibilidad de que nos manipulen los medios, sino con la posibilidad de tener una presencia activa en este diseño de modelo del que hablamos. Entonces, por ejemplo, en el mundo entero se está planteando una problematización de la propiedad de Facebook sobre los datos y sobre todas las informaciones que las personas y entidades colocamos ahí. Y claro, ahí eso quiere decir que Facebook no está recogiendo nuestros datos solo para su propia utilidad, sino que lo está haciendo para negociar. Entonces ya conocemos que ha habido varios escandalillos mundiales frente a este abuso de Facebook, porque estamos hablando de un abuso sobre datos personales, sobre informaciones incluso íntimas que las personas colocan en sus espacios, secretos, en fin. Y todo eso está siendo recopilado y negociado. Es una violación a los derechos de las personas que tienen un nuevo contenido, diríamos. Entonces, creo que una parte importante para decir qué hacer con estos abusos es saber que estos existen. Es decir, el posicionamiento tanto de los medios tradicionales de colocarse como verdad, y ahora más que nunca colocar la desinformación como verdad y colocar una nueva práctica periodística corporativa que no tiene fuentes probadas, no contrastan información, etcétera, como verdad, es un riesgo obviamente para las personas, pero para toda la democracia, para los países. Pero también este otro escenario, el de los nuevos escenarios comunicacionales que son interactivos y que la gente confía en eso, porque además hay todo un bombardeo para que creamos que el sector privado es uno muy honesto y que no tiene ningún comprometimiento con la corrupción, y no es así. Entonces es importante informarnos y saber y tomar acciones en
en esta materia. Creo que ese es un paso muy importante. Y luego, es decir, hay muchísimas prácticas alternativas de comunicación en América Latina y el Caribe que son muy importantes y que todavía están vigentes. La radio comunitaria, por ejemplo, que tiene expresión incluso asociativa. En Ecuador está la sede de algunas de estas redes importantes y confiar en eso, en la suma de distintas posibilidades comunicacionales que sí llegan a ser válidas y que sí son trascendentes al momento de construir una alternativa a esa alienación de la que hablaba la persona que pregunta, es decir, no hay un público que podamos decir este público no entiende, no sabe. Creo que hay modos de informar, modos de comunicar que nos permiten tanto la interacción como una información diferente. Muchas gracias. Irene, por favor, Analía. Bueno, me parece muy pertinente la pregunta. Creo que no es casual que la derecha, no solamente cada vez que asume, digamos, el poder institucional, el gobierno de los estados, haga ingentes esfuerzos por desarmar, digamos, privatizar los medios de comunicación a través de procesos en donde se refuerzan los medios más concentrados, se destruyen los medios cooperativos, los medios ligados a asociaciones, a organizaciones sindicales, incluso medios ligados a las universidades, sino también proponer un discurso altamente polarizador y un discurso del odio. En Argentina se puede ver ahora de manera patente, ¿no? Un discurso basado en el rencor y en el odio, que no es lo mismo que la memoria. Creo que tenemos que hacer ingentes esfuerzos para justamente desarmar ese odio, porque el odio no nos permite pensar, el odio no nos permite reflexionar, no nos permite hacer diagnósticos certeros. Nos arrincona en el plano de la emocionalidad, de la visceralidad. Entonces creo que, y eso, digamos, en Argentina se están haciendo esfuerzos ingentes por justamente volver a un plano de mayor racionalidad, de posibilitar la construcción de esferas públicas de debate, porque el odio no permite esferas públicas de debate. Más allá, digamos, no voy a entrar ahora en el tema de, digamos, el nivel o no educativo de las sociedades, ¿no? Me parece que un punto clave es lograr arrebatarle o desarmar esa estrategia del odio que está intentando establecer sistemáticamente la derecha, ¿sí? El discurso del rencor y el discurso del odio. Segundo, creo que es clave la relación que deben establecer los estados con los medios de comunicación. Una de las cuestiones que hemos aprendido luego de las experiencias progresistas es la importancia de tener medios de comunicación públicos no estatales, ¿sí? Medios públicos que están asociados a los intereses de la ciudadanía organizada y no organizada, ¿sí? Pero que no sean estatales, porque cuando son estatales también, cuando asume el gobierno, una coalición o un gobierno de derecha, vemos lo que sucede. Una de las primeras medidas que tomó Alberto Fernández fue no desaparecer la pauta oficial, que exista financiamiento del Estado hacia los medios de comunicación, pero la pauta oficial ya no son publicidades a favor del gobierno, sino son contenidos educativos que intenta posicionar el gobierno. Y no se financian ya, está prohibido financiar programas puntuales, programas de televisión, programas de radio, es decir, financiar periodistas con nombre y apellido que en realidad se transformaban en personeros del gobierno de turno, sino financiar a los medios de comunicación.
Entonces cambió la relación también de la pauta oficial. Y la otra cuestión que muestra la Argentina es algo que llevó a cabo el gobierno de Cristina de Kirchner, especialmente en sus últimos años, que es, digamos, de alguna manera diversificar el espacio de los medios de comunicación, permitiendo que las señales de televisión, de radio, de cable, pertenezcan no solo a empresas privadas, sino a organizaciones sociales, a movimientos sociales, a cooperativas. Es muy importante en la Argentina el papel que cumplen los sindicatos como propietarios de medios de comunicación y también las universidades. Entonces creo que eso es algo importante que debemos recalcar. Bueno, yo pues quería hacerles una pregunta a Irene y a Analía. No, primero pues el tema de la transición, ¿no? Yo pienso que Irene pues ha planteado que estamos en un proceso de transición y que esa transición es una transición en disputa, ¿no? Sería una transición, una disputa de transiciones, una transición hacia un neoliberalismo salvaje, digamos, ¿no? Que quiere implantarse en el mundo incluso bajo condiciones políticas extremas de derecha. Irene ha dicho que es posible, digamos, modelos fascistas, inclusive ha dicho. Y por otro lado, una disputa de una transición, y entiendo que eso sería una transición, ¿no es cierto?, del capitalismo en este modo neoliberal hacia nuevos modos alternativos de vida, ¿no? Entonces, y ahí articulo un poco con lo que Analía está planteando sobre Argentina, ¿no? Es decir, ¿qué posibilidades existe? ¿Cuál es la balanza? Nosotros aquí en América Latina pues disputamos esas transiciones, esa transición y desarrollamos modelos, ya una transición desde la Revolución Cubana, ¿no? Y con la Revolución Nicaragüense avanzó y con el desarrollo del progresismo ha avanzado. Hoy pues estamos en un escenario de disputa de esa transición hacia un neoliberalismo salvaje y hacia un modelo alternativo. Vemos que en Argentina pues se logró justamente frenar ese neoliberalismo salvaje, ¿no? Entonces la idea sería, Irene, que no sé si puedas un poco desarrollar esa disputa de transiciones brevemente, y Analía, un poco también en tu caso es qué posibilidades, ¿no es cierto? Tú has señalado que la herencia del macrismo por parte de Fernández, ¿no? Le deja un poco a Argentina sin condiciones materiales para desarrollar este modelo progresista. Entonces, ¿cuáles son los límites o sea, cuáles son los límites de las condiciones materiales para el desarrollo de la democracia? Porque evidentemente de las exposiciones de ustedes se infiere que capitalismo y democracia no son compatibles, peor aún neoliberalismo y democracia, y que las únicas fuerzas capaces de construir democracia, es decir, posibilitar la expansión de derechos humanos, ¿no? Son las fuerzas que buscan una sociedad alternativa, un horizonte de vida alternativo, como nos está planteando Irene. Entonces, esas dos preguntas les planteo y por favor las contesten, y con eso pues cerraríamos nuestro foro, pero todavía no lo cerramos, así que por favor les pido que contesten. Bueno, tema para otro coloquio, esta pregunta de fondo, Erika. Y a ver, creo que para entender un poco cómo se puede plantear esta transición de dos frentes distintos en este momento, habrá que colocar el hecho de que el capitalismo, bajo las formas conocidas hasta aquí, las contradicciones y los modos de abordar las contradicciones, ha llegado a una suerte de saturación. Entonces hay un consenso, digamos, en que tal como está, el capitalismo no va más de ese modo. Pero eso no quiere decir que se anula por sí solo o que va a morir.
Es decir, yo citaba brevemente a Wallerstein y la idea de la bifurcación posible en esta etapa, es decir, o se modifican las condiciones y se cambia hacia otra cosa, hacia estas alternativas, o para continuar a vivir tal como exigiría ese capitalismo global, tendría que imponerse por la fuerza, que es lo que estamos viviendo mucho con todo lo descrito en ciclos de mediano plazo, digamos, para decirlo de algún modo. Entonces, es esa la disputa, es decir, hay una disputa en nuestra región frente a estos sentidos, frente a esta posibilidad de cómo va a desembocar el capitalismo y es de alto tenor. Entonces, es de alto tenor porque tenemos, por un lado, experiencias reales como la de Cuba, que es un ejemplo para el mundo, es decir, aquí en América Latina podemos decir, a ver, ahí hay un país que a pesar de estar bloqueado contra viento y marea, ha construido y se ha construido bajo otros criterios que no son los del capitalismo. Entonces hay que interesarse, se puede, es un ejemplo. Y así, en el transcurso de este siglo, del siglo XXI, ha habido toda una emergencia de alternativas. El progresismo, por ejemplo, del que estamos hablando reciente y presente, no lo podemos colocar en pasado, puesto que varios países todavía no solamente se nombran como tales, es decir, hablando en un ciclo de mediano plazo, dije, sino también porque varios están proponiendo otras formas de democracia, democracias participativas, democracias vistas desde otro ojo. Y porque en América Latina del siglo XXI se han hecho miradas de horizonte para postular futuro, en el que el buen vivir planteado en Ecuador y en Bolivia, por ejemplo, son líneas de horizonte que plantean esa otra cosa, esa posibilidad de cambiar la situación. Entonces, ese no va más presenta varias salidas. La una, que es la del capital, que está planteando, entre otras, con este nuevo modo de acumulación pautado por la tecnología, la inteligencia artificial, la gobernanza mundial financiera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, las miradas de horizonte, sean socialistas o sean alternativas como las que se han planteado en América Latina. El concepto de transición ha sido más postulado en este lado, es decir, de hecho hay teorías de la transición desde el marxismo que vienen desde inicios del siglo XX especialmente y situados en distintas visiones temporales, la de Brodel, por ejemplo, que habla de una visión de sociedades de largo plazo. Y más recientemente, aquí en Ecuador, por ejemplo, Rafael Quintero viene de publicar una obra en la que está analizando cómo se visualiza esa transición hacia el socialismo, no solo en Ecuador y en América Latina, sino mirando al mundo. En fin, todo esto para decir que la visión de transición ha sido planteada más desde la izquierda, más desde la visión del cambio, rompiendo con algunas pretensiones políticas que se colocaron o que todavía se colocan de que las cosas se pueden transformar de la noche a la mañana, para decirlo sencillamente. Pero acá también, es decir, la disputa por este nuevo modelo de acumulación que el capitalismo está planteando y nuevas reglas de juego, ellos también están empoderándose de una propuesta de transición. Y de hecho, en un análisis de discurso comunicacional sobre qué dicen los golpeadores fuertes o blandos que han hecho golpes en América Latina, hablan de una transición. Es decir, hasta en Bolivia la dictadura en este momento dice, nosotros estamos planteando una transición para ir a una forma X de democracia. Pero obviamente que no estamos hablando de lo mismo, son conceptos y contextualizaciones muy, muy distintas y que sin duda ambas llevan a reflexiones políticas, sociopolíticas, geoeconómicas y geopolíticas que están a los extremos y que son objeto de esa disputa que es clave para América Latina, para Ecuador, visualizarlas, es decir,
para el caso de lo que estamos planteando aquí, cómo sobrevivir a la conculcación de democracia en distintos países, tiene que ver también con visualizar cómo vamos a ver el horizonte de transición hacia lo que ha planteado, en el caso de Ecuador, la Constitución del Buen Vivir, y otros horizontes que también son del mismo tenor que están sobre la mesa. Muchísimas gracias, Irene. Te doy paso a Analía. Bueno, voy a referirme a tu pregunta, pero de una manera quizás un poco más global. Primero, creo que lo importante es indicar que lo que charlamos esta mañana demuestra que las democracias en América Latina no llegaron a, digamos, a consolidarse. Esa idea tan remanida de la ciencia política, del mainstream de la ciencia política, de que si se cumplían ciertas condiciones lográbamos como un estado de consolidación y ahí nos quedábamos, lo que ha demostrado es que existen poderes fácticos, existen élites, oligarquías, que no les interesa el régimen democrático. El régimen democrático es una variable, digamos, que puede o no estar. Lo que sí debe estar es la forma en que acumulan. Entonces, en la medida en que esas élites, oligarquías, burguesías más o menos nacionales o extranjeras, consideran que la democracia es un impedimento para esa acumulación, bueno, harán intentos por modificar ese régimen político, ¿sí? No es algo fundamental para ellas, no tienen un valor hacia la democracia, no consideran que la democracia es un valor per se, es algo que tienen que soportar y si no les permite producir sus procesos de acumulación, pues se volverán atentatorias de la democracia, golpistas de la democracia. Hoy por hoy en América Latina estamos viviendo con todas las letras, lo podemos decir, no nos transformamos en una academia sesgada, en una academia visceral, en una academia irreflexiva por decir que en América Latina hay regresiones autoritarias. Y esto es un punto clave, porque parte del problema que tenemos, parte para poder intervenir en el problema, es que, digamos, los intelectuales, parte de la intelectualidad en América Latina y buena parte de la academia sigue siendo tibia, profundamente tibia, por decirlo menos, para llamar las cosas por su nombre. En la medida en que haya ciertos rasgos de elecciones, hay democracia. Pues no hay democracia si se manipulan la manera en que son inscritos los candidatos, si no se deja participar a candidatos, si no se deja participar a ciertos movimientos políticos, si se modifican las reglas electorales, si se permite que venga un observador internacional que termina modificando el resultado legítimo electoral. Esto es muy importante decirlo, porque hay un actor clave que es el actor del cual emana el discurso experto y sobre el cual se sostienen muchos de los procesos de legitimación discursiva, que es la academia. Hay una parte de la academia latinoamericana, y sobre todo en algunos países, que no está dispuesta a poner el cuerpo para defender el régimen democrático. Y creo que esto es muy importante decirlo. La otra cuestión es que cuando estas regresiones autoritarias no tienen las mismas formas que las experiencias autoritarias del siglo XX. Cuando no se puede echar mano, esas élites no pueden echar mano de los militares, buscan otras maneras. En Argentina se dio una alianza realmente impresionante entre Estado, servicios de inteligencia paraestatales financiados por el Estado, pero haciendo acciones ilegales para el armado de causas judiciales y medios de comunicación, ¿sí? Cuando no están los militares, pues se busca un reemplazo, pero no por eso son menos dictaduras o menos regresiones autoritarias. Otros ocupan ese papel, será Gendarmería, será Policía Nacional, serán servicios de inteligencia, será Poder Judicial, serán medios de comunicación,
tenemos que estar atentos a poder capturar cuáles son las características, de manera lo más científica posible, cuáles son las características de estas nuevas regresiones autoritarias. No son iguales de las de los 70, no por eso dejan de ser regresiones autoritarias. Creo que este es un punto clave. Y ahora ya refiriéndome más a los límites de las condiciones materiales, efectivamente yo sostuve que los gobiernos progresistas, después de estas regresiones, de estos nuevos proyectos neoliberales mucho más radicales, porque produjeron una acumulación más feroz en menor tiempo y más destructiva, como fue en el caso de Macri, cuando llegan al poder, tienen serios problemas para llevar a cabo sus proyectos porque las bases materiales están comprometidas. Eso pasa ahora en la Argentina y está pasando en Ecuador porque se están fraguando esas condiciones. No es casual que cada proyecto neoliberal vuelve a poner a los países a subordinación de organismos internacionales de crédito, vuelven a contraer unas deudas ominosas bajo condiciones leoninas para los países. Eso socava la soberanía nacional y compromete la posibilidad de desarrollo de proyectos económicos de desarrollo nacional. Y tampoco es casual que luego, con el discurso de que asumimos la deuda, que viene y bueno, ahora nos tenemos que ajustar, hay que hacer austeridad fiscal, etcétera, etcétera. Argentina está dando la batalla, a pesar de las nefastas condiciones en las que les dejó el país el gobierno macrista. Argentina prácticamente había quedado desendeudada durante el gobierno de Cristina de Kirchner. Macri vuelve a meter a la Argentina en una deuda enorme, el mayor empréstito del Fondo Monetario Internacional en toda su historia institucional, se lo dio a Argentina en la etapa de Macri, y en esas condiciones terroríficas ahora está negociando con esos fondos, la Argentina lo pueden ver en todos los diarios, los esfuerzos por hacer alguna negociación para no caer en un default, pero paralelamente la Argentina de Alberto Fernández sigue dando batalla. ¿Cómo da batalla? Bueno, puso coto a la importación, hace medidas de protección a la industria nacional, hay una recomposición de las condiciones laborales, básicamente de las condiciones salariales, laborales, implementó programas absolutamente enormes en términos comparativos regionales de transferencias monetarias para sostener durante la etapa de pandemia el ingreso de los trabajadores para poder reproducir su vida. Y otra cuestión que hizo el gobierno de Alberto Fernández es volver a poner en primer plano el complejo científico-tecnológico nacional, que había sido degradado a Secretaría de Estado y volvió a ser un ministerio y volvió a inyectar ingentes recursos. Lo que quiero decir es que las condiciones son difíciles, obvio que son difíciles, porque así fue como dejó el escenario el gobierno neoliberal de Macri, pero se está dando la disputa, y eso me parece que es lo importante para rescatar. Muchísimas gracias, Analía. Realmente excelentes las exposiciones de Irene y Analía. Nos han presentado un cuadro en cada caso, en síntesis podríamos decir, ¿no? de procesos en disputa, ¿no? Un mundo en disputa, una región en disputa, un país en disputa, en la que efectivamente estamos en una bifurcación, para retomar las palabras que citaba Irene de Wallenstein, sobre una bifurcación o una, digamos, un cruce, un encuentro, podríamos decir, entre un modelo, ¿no? neoliberal salvaje, de capitalismo salvaje, como es el que quieren implantar hoy en el mundo, bajo nuevas condiciones de acumulación, y la resistencia de las fuerzas progresistas de izquierda, de los pueblos, incluso de estados, de gobiernos que han impulsado e impulsan nuevos modelos de alternativos de vida. Bueno, otro punto que también podemos concluir es que en este marco la democracia no es viable con el capitalismo, ¿no? Como han dicho ambas expositoras, han planteado con mucha claridad esto.
No es viable la democracia en el marco del capitalismo, no es viable la democracia, peor todavía, en el marco del neoliberalismo, porque simplemente no hay cómo expandir derechos en el marco del neoliberalismo, porque expandir derechos implica redistribuir recursos y el capitalismo no está dispuesto a eso. Entonces, en ese sentido, pues, yo quiero agradecerles a Analía, a Irene por su excelente participación, por su cooperación, por su disposición a colaborar con nuestra universidad, nuestra facultad en este coloquio, y también a todos los participantes, tanto los participantes que han ingresado al Zoom directamente, cuanto a los que están en las plataformas, a quienes queremos agradecer efusivamente por su seguimiento y por las preguntas que también nos han planteado. Muchísimas gracias y quiero invitarles para el día de mañana que vamos a tener 2 importantes ponencias sobre el caso ecuatoriano, la de David Chávez, que va a hablar sobre Estado, ¿sí? Sobre el Estado y las amenazas a la democracia, y también a Andrés Durán, que nos va a hablar del caso ecuatoriano, pero desde la perspectiva de los poderes mediáticos. Así que les esperamos mañana a la misma hora y en este mismo canal. Muchísimas gracias a todos y todas. Hasta luego, me despido. Chao, chao.